Queridos amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Una vez más, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Nuestros miércoles de criminogénesis, gracias al doctor Alejandro Carlos Espinosa, tenemos esta mancuerna entre Universidad INADEC y Criminogénesis, la revista especializada en criminología y derecho penal. Queridos amigos, ya les habíamos anunciado, hoy estamos de manteles largos por acá, estamos felices. La invitada que tenemos el día de hoy, alguien muy especial, quien dentro de la Facultad de Derecho o en el ámbito jurídico no conoce a la doctora Mirele Rocati Velázquez, que hoy está con nosotros, queridos amigos. De verdad estamos felices. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme y por permitirme estar aquí con ustedes. El tema de adolescentes y justicia penal, que es un tema muy importante, trascendente, tomando en consideración que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes son un número muy importante en nuestra República Mexicana. Preocuparse por la salud de los adolescentes también implica preocuparse por que no caigan en delitos, la prevención del delito sobre todo, y ahorita vamos a ahondar en el tema. Les voy a compartir un poquito de la semblanza de la doctora Rocati, muy poquitito porque irnos con todo su currículum sería muy extenso. Mirele Rocati Velázquez, la doctora en Derecho por la UNAM, estudió licenciatura en Derecho en la UAM, licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ITEMS, diplomada en el IPADE en Alta Dirección de Empresa, es profesora emérita e investigadora en la EGAP del Tecnológico de Monterrey, es tutora de tesis doctorales y profesora en especialidad, maestría y doctorado en la división de posgrado de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM. En la función pública fue abogada general de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA. Fue titular de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la UNAM, secretaria del Medio Ambiente en el Estado de México, asesora del Procurador General de la República, fiscal especial para el caso de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, directora jurídica de Pemex Exploración y Producción, presidenta de la CNDH, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fue vicepresidenta del Comité de Coordinación de Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, fue presidenta fundadora de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de México, ha sido jueza penal y magistrada penal en el Estado de México, recibió la condecoración del gobierno francés de la Legión de Honor en grado de oficial en reconocimiento a su labor en la defensa y promoción de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional en mayo de 2000, otorgada por el presidente de la República Francesa. Recibió la Gran Cruz de Honor en grado de máxima distinción a la dignidad profesional impuesta por el presidente de México en 1999. Fue acreedora de la presea León Guzmán, otorgada por el gobierno del Estado de México en 2004. Recibió en 2004 también la presea por reconocimiento nacional a la trayectoria profesional de mujeres en materia de impartición y procuración de justicia, otorgada por el INACIPE y el Instituto Nacional de la Mujer. Articulista de la revista Siempre y en Organización Editorial Mexicana, Cadena Sol, ha participado como conferenciante en numerosos congresos internacionales, nacionales, diplomados y talleres en diversas ramas del derecho. Y me da mucho gusto, queridos amigos, informarles que próximamente por aquí también nos dará algunas conferencias en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, donde vamos a invitarlos para que conozcan de la mano de la doctora todo lo que tiene que compartirnos. Hoy me da muchísimo gusto compartir también el número 16 de la revista Criminogénesis, acuérdense, www.criminogénesis.com, y compartirlo con la doctora. Doctora, esto le deja el doctor Alejandro Carlos Espinosa para usted. Y también por aquí tenemos un pin que si me hiciera favor de portarlo seríamos felices. Precisamente también es de Criminogénesis. Déjenme por aquí, está un poquito. A ver, estaba bien guardado, doctor Alejandro. Si quiere, nada más le ponemos con uno o los dos. Está un poquito aquí. Duro. Son nuevos, se nota que son nuevos. Déjenme ponerlo. A ver, de Criminogénesis.
no le vaya a dejar después lastimadita y me sale peor el asunto. Entonces, ahí está uno y ahí está el otro. Fabuloso. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, entramos en materia. Justicia penal, las adolescentes y justicia penal en nuestro país. Doctora, un tema tremendo. Hasta dónde también la responsabilidad como padres de familia y la responsabilidad desde la política pública. A ver, cuéntenos un poquito. Bueno, el tratamiento para los jóvenes, los menores, es un tema muy importante para toda la sociedad, pero ha tenido una evolución histórica trascendente desde aquellos centros de reclusión que se tenían para los jovencitos y los niños, incluso de menores de 12 años, que se conocían como centros tutelares. En nuestros tiempos, cuando éramos jóvenes, pues se hablaba de las correccionales, ¿no? Por el sistema que se aplicaba a los jóvenes o a los niños que pues caían en la circunstancia de cometer conductas sancionadas por el Código Penal, ¿no? Conductas típicas. Y entonces pero no solamente cuando se ponían en esa situación, sino también se les consideraban en riesgo aquellos niños, por ejemplo, ahora diríamos los niños de la calle, o niños con otro tipo de situación de riesgo, y también se internaban en esos centros a voluntad de los padres, cuando consideraban que eran incorregibles, que eran jovencitos, adolescentes rebeldes, y entonces los propios padres iban y los internaban. Entonces era una mezcla de jóvenes, de niños que difícilmente recibían un buen trato y se contaminaban con otro tipo de conductas. Con el tiempo se fue tomando en consideración todas estas circunstancias, y con la insistencia desde luego de organismos internacionales, pues en 1959 que se promulgó la Declaración de los Derechos del Niño por Naciones Unidas, y posteriormente, ya avanzando el tiempo, pues vimos cómo se promulgaron también por Naciones Unidas las reglas de Beijing para el tratamiento de los menores en situación de infracción, y se siguió el tiempo avanzando en buscar una protección a los derechos de estos jóvenes y niños y adolescentes. Entonces se proclamó la Declaración de Naciones Unidas de la Convención de los Derechos del Niño, y en ese momento México se proclamó en 1989, México la adoptó en el 90 y se publicó en el 91, y a partir de entonces pues todas esas disposiciones, esos derechos de protección hacia los niños y el interés superior del niño, de la niñez, viene a ser un tema de derecho interno de México. Se viene a regular todo lo relacionado con la vida del ser humano en etapas de desarrollo hasta llegar a su, bueno, digamos pleno desarrollo. No siempre sucede así hasta los 18 años. Entonces, la Convención de los Derechos del Niño considera niño al ser humano desde que nace hasta que cumpla los 18 años. Entonces, se considera que a los 18 años llega una etapa de madurez física y biológica, psíquica, intelectual. Como le vuelvo a reiterar, pues no siempre sucede así, ¿verdad? Pero bueno, es una disposición también ya estudiada a nivel internacional, en donde a partir de los 18 años el niño deja de ser niño para convertirse en adulto. Este tratamiento para los niños en una situación especial, cuando incurren en una infracción a las normas, y en particular a las normas penales, pues se tiene que
dosificar, tiene que ser proporcional el tratamiento a la conducta realizada, pero también la circunstancia específica de cada niño. La Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó un estudio, una investigación con los niños recluidos en estos centros y se encontró con datos muy interesantes, entre ellos que el 71% de esos jóvenes o esos niños que se encontraban privados de su libertad en estos centros provenían de padre o madre o ambos que eran adictos a una sustancia psicotrópica, ya sea alcoholismo o cualquier otra droga o sustancia prohibida, ¿no? Entonces, esto nos trae una reflexión muy importante. ¿Por qué las políticas de prevención son tan importantes? No solamente las políticas de seguridad pública, no solamente combatir al que delinque y a los grupos organizados. ¿Por qué esos grupos organizados tienen a tantos jóvenes? ¿Por qué reclutan tantos jóvenes? Pues porque ellos mismos provienen de familias con ese tipo de problemática. Entonces, qué importante es empezar por políticas públicas de salud, de prevención de adicciones. Cada vez vemos en las estadísticas cómo se reduce la edad en la que empiezan los niños a consumir drogas, que son inducidos a utilizar este tipo de sustancias. Y anteriormente pues, se hablaba de los 14, 15 años, ahora ya se llega a hablar hasta de los 9 y 10 años. Así es. Entonces, esto es muy preocupante para la sociedad. Y si vemos que esos niños, si llegan a su pleno desarrollo y llegan a ser adultos y llegan a procrear hijos, pues ¿cuál va a ser el resultado de esa sociedad? Entonces, eso es lo que nos pone a nosotros los focos rojos para ocuparnos de programas y de proyectos de política pública de prevención, de apoyo a las personas con adicción, no considerarlos delincuentes, sino considerarlos enfermos, adictos, y ayudarlos a salir de esa situación y desde luego pues orientarlos y ver la posibilidad de que en un momento dado, si llegan a procrear hijos, pues que esos niños tengan otro tipo de ambiente y otro tipo de influencia para su desarrollo y crecimiento. Nos hablaba de la correccional. Yo recuerdo perfectamente, vengo de provincia, recuerdo perfectamente cómo incluso se manejaba como un método de temor contra los niños. Si no te portas bien, te voy a mandar a la correccional. Y entonces uno que no sabía qué era la correccional, pues sí, ¿qué será eso? Entonces, con una forma de tratar a los menores antes, por cualquier detallito, incluso conductas que eran detalles en casa. Pero ¿en qué momento viene como que este detonante? Nos mencionaba que cuando el crimen organizado empieza a copar a los adolescentes, incluso a los niños, estos llamados halcones en diferentes lugares, sí, donde el crimen organizado tiene sentadas sus bases, pues es sabido que niños pequeñitos, el chiste es que sepan llamar por teléfono y decir y dar el pitazo para lo que los utilizan. Obviamente, estos niños dependen de alguien más, o alguien más recibe el dinero que les es dado a ellos. Entonces, se va creado como una cadena donde también son utilizados y subutilizados tanto por el crimen organizado como por familiares o como por algunas otras personas. Sí, eso es muy frecuente, lamentablemente, en nuestra sociedad, en ciertos estratos sociales, digamos, pues de pobreza, o que no tienen mucho acceso a satisfactores que no han llegado a niveles de clase media, ¿verdad? Y lamentablemente pues no se justifica, pero sucede muy a menudo. Esto de las correccionales, y así se le llamaba correccionales, porque se pretendía corregir a las conductas desviadas, y el Estado había asumido la tutela del menor, ya que los padres no podían tener esa sapiencia o esa forma de dirigir y de conducir a sus hijos. O la fortaleza, según ellos. Fortaleza para corregir sus conductas desviadas. El Estado suplía la paternidad
y se constituía en el tutor del niño, en el tutelar del niño, para educarlo, para corregirlo, para supuestamente para reencauzarlo en el buen camino. Y entonces pues fue de esa manera que se cometieron atrocidades terribles, porque los consideraban incorregibles. Sí. Y ahí es en donde vemos que el niño nunca fue escuchado, no tuvo voz, no tuvo un derecho a una defensa. Eran procedimientos administrativos en donde ni siquiera se tomaba en consideración el punto de vista del niño, mucho menos decir por su propia persona, hablar de su conducta y el por qué reaccionaba así. No tenía un tratamiento psicológico. Pero usted me habla de ya en últimas décadas, digamos, lamentablemente ya hablamos de décadas. Sí. Cómo estos niños son copados, son pues incluidos en estos grupos organizados, hacen uso de ellos, porque precisamente antes de los 18 años se consideran, o ellos entienden que no son sujetos del derecho penal. Y entonces los utilizan para determinados fines, no solamente para estar como halcones, valga la frase o la palabra el calificativo que se les ha dado, como atentos, como vigías, para informar a través de los medios electrónicos, sobre todo un teléfono celular, avisar cuando pasa la policía, cuando pasa un destacamento militar, todo lo que sucede en su entorno, si pasa una persona que a ojos vistos del niño, pues es ostentosa, que lleva joyas o bienes, pues en ese momento ellos están dando aviso y los utilizan, porque si son en un momento dado sorprendidos o detenidos, pues no son sujetos del derecho penal. Las penas son mínimas. Mínimas, así es. Entonces, pero no solamente los utilizan para ser vigías, sino también los han llegado a entrenar a utilizar armas, y hay niños sicarios. Así es. Entonces, ahí es en donde pierden el control de lo que es los valores, la ética, la moral. Un niño todavía no tiene su desarrollo pleno psíquico si creció en una familia disfuncional, en donde el padre o la madre o ambos consumían drogas y todo el tiempo se la pasaban fuera de una realidad. Pues el niño no capta, no entiende, no tuvo una base para aprender los valores, para aprender qué es bueno y qué es malo. Y si todavía no llega a su madurez y no ha sido conducido por esos caminos éticos y de buen comportamiento, pues para él se le va a hacer natural realizar todas esas acciones. Y ahí es en donde nos encontramos en la problemática social, de que tenemos que tener mucho más políticas, hacer más énfasis en la prevención, en atender a estos grupos de jóvenes, pero antes de que sean cooptados por el crimen organizado, sino darles oportunidades de desarrollo físico, intelectivo, incluso artístico. Por ejemplo, en alguna ocasión, cuando yo estuve trabajando en la Comisión de Derechos Humanos, hubo un delegado que tuvo la gran idea de que él estaba muy molesto por los grafiteros, que mandaba pintar y las paredes del Palacio Municipal o del Ayuntamiento y todo, y resulta que pues al día siguiente otra vez, y hasta con palabras altisonantes y todo. Ya era como un reto. Sí, entonces se le ocurrió organizar a los jóvenes, llamar a un concurso, y que el que pintara la barda más bonita iba a tener un premio. Y así empezó a reunir a los jóvenes. A cambiar la mentalidad. A cambiarles la mentalidad. Es decir, es bonito que pinten, pero pinten algo bonito, pinten un paisaje, pinten una figura, pinten un héroe que a ustedes les llame la atención. Y así empezó a hacer un trabajo muy intenso,
que realmente tuvo un gran resultado, y ahora vemos a todos esos pintores de paisaje que son casi unos muralistas, ¿no? Y en vez de vandalismo, cambiarlo a expresión. Así es, así es. Por otro lado, pues para sacarlos de la calle, de estar parados en una esquina, organizó bandas musicales, y entonces también hacía concursos, y el premio era salir en un programa de televisión, y ese tipo de situaciones que los jóvenes se sentían identificados y llamados, y se sentían importantes. Atendidos e importantes en su grupo. Claro. Entonces, lamentablemente hay poca gente que tiene las ideas y que tiene el gusto y la forma de disponer de tiempo para dedicárselo a los jóvenes, sin pensar que esos jóvenes en 5, 10 o 20 años, pues van a ser los adultos que van a estar realizando acciones muy positivas por nuestro país, o van a estar dentro de las filas de la delincuencia organizada. Nos decía la importancia de la familia, doctora, la normalización de la conducta, la normalización de la violencia como conducta. Entonces, para ellos, si es lo que ven todos los días, desayunan, comen y cenan malas palabras, sus papás dependen del hurto o de las drogas para la subsistencia. ¿Hasta dónde un niño y adolescente va mirando algo como normal, y eso es su vida diaria porque no conoce otra cosa? Sí. Nos decía una de las maestras de aquí del instituto, tomando un diplomado de psicología jurídica, la problemática tan fuerte que se vive en Iztapalapa, en estas zonas, ¿no?, tan grandes. Y por decir Iztapalapa, dice, bueno, porque yo voy allá. Y de repente ver a los niños decir, con malas palabras, todo altisonante, ¿no? Ay, tu celular tan chafa. Si quieres te traigo otro. ¿Cuál quieres? Dime, yo mañana te traigo otro. Pero verlo como algo normal. Entonces, para ellos es común. Para nosotros nos escandaliza y nos dice, o sea, ¿cómo? Sí, sí, es que está muy chafa. Tú necesitas algo más a la moda, algo mejor. Entonces, ¿cuál le gusta, yo te consigo maestra? Uno. Yo te lo traigo. O, oiga, maestra, ¿usted fuma o usted consume? Porque mi hermano vende, entonces cuando quiera, pero lo ven como algo natural. Hasta donde también la prevención, por eso le decía en el inicio, es parte de la política pública, sí, pero la parte también que nos toca como sociedad, como familia, como los primeros. A veces queremos que en la escuela nos eduquen al niño, pero allá no le enseñan, es otra cuestión, es academia. La conducta viene desde casa, la responsabilidad de nosotros como papás. ¿En qué momento, como que hay un quiebre? ¿Usted se percata en qué momento en nuestro país hay este quiebre tan grande en la sociedad que pareciera que se dejan desbalagados, dirían en mi pueblo, a los niños por ahí, como que ya no le dan la importancia tan grande que debiera, aun cuando el interés superior del niño empieza a figurar de forma jurídica? Sí. Sin llegar a los extremos de que el Estado se convierta en tutelar. Así es. Cuando hay familias disfuncionales, cuando hay niños abandonados, cuando hay adolescentes, como dice usted, en la calle, desbalagados, ajá, pues ahí es donde el Estado debe de aplicar políticas públicas, pero desde el primer nivel, desde la colonia. Si hay un representante de colonia, pues crear grupos de ambientación para los niños, de estudio, de deportes, de artísticos, con la música, con la pintura, de arte, para que el niño se interese en otras cuestiones. Y es que el ser humano tiene mucha espiritualidad y tiene que desarrollar esas artes o esas potencialidades que tiene, y no solamente para cuestiones para delinquir. Así es. Y si proviene de una familia de esa naturaleza, donde como usted dice, pues a lo mejor el ingreso lo tienen del hurto o de la extorsión o de muchas otras situaciones irregulares o delictivas, entonces estos niños, pues para ellos va a ser muy normal seguir delinquiendo a través del desarrollo de su vida, y ahí es en donde la sociedad tiene que
cobijar, tiene que incluir, tiene que enseñarle que hay otras formas de vida, que hay otras formas de diversión, que hay otras formas de entretenimiento. Hemos visto en los últimos días la delincuencia juvenil. Está en medios ahorita mismo sobre un chico que hurtó joyas y no huyó porque la moto no prendió y de repente que ya lo soltaron y es por tercera vez que sucede esta situación. Hemos visto también lo que sucedió con algunos jóvenes cuando atacan a un militar retirado aquí en Tepito. Hemos visto en Ecatepec jóvenes, porque están en todas las redes sociales, golpeados, masacrados, porque los encontraron robando y se está aplicando la ley del talión en el Estado de México. Y de repente vemos llegar a los papás o llegar a las familias y en vez de sentirse avergonzado por la conducta de tu hijo, reclamas a las autoridades o a todos los demás el por qué lo dañan, o el decir ahora, es que fue un robo limpio, nada más le quité el celular. Entonces, como ciudadano, tengo que agradecerte que no me agredas, que no me hieras y que nada más me robes. ¿Cómo podemos cambiar esa mentalidad y que un delito es un delito, sea robarse unas papas en un centro comercial, o sea robar un banco o la casa de moneda? Digo, claro, no, es que todo esto va dentro del trabajo es un trabajo social muy fuerte, ¿no? Hay que trabajar desde la base y es muy difícil y toma generaciones. No es de un momento a otro. No es de la noche a la mañana, no es en un mes, no es en un año, no es en un sexenio. Tenemos que trabajar y la sociedad completa, pero el medio en que vivimos. Prenda usted la televisión y vea un programa supuestamente familiar, pues hay agresiones entre los supuestos integrantes de una familia. Vemos cómo en vez de educar, esos programas deseducan. La apología del crimen. Así es. Normalizada en la televisión abierta. La apología del engaño y la apología del incesto y la apología de todo ahí en esos programas supuestamente familiares y educativos. O incluso hasta un poco de dogma, porque de repente he visto algunos programas con mi pequeño adolescente de 13 años y me dice, mamá, yo no sé si los ponen para que te diviertas o para que aprendas cómo hacer las cosas que no debes hacer, literalmente, ¿no? Okay. La televisión que se convierte en algún momento la nana de los niños cuando se tiene que salir a trabajar y entonces es lo único que ven y lo recrean en su entorno, lo que están mirando, lo que están aprendiendo ahí. Entonces, últimamente se dan en estas series de televisión, cadenas abiertas tan conocidas ahora, que son incluso mezcladas con dogma católico y al final de cuentas pues son hablando de temas sexuales muy fuertes en niños de secundaria y demás. Yo compartí un video y hacía la pregunta, que por ahí me compartieron ese video el día de ayer en redes sociales, sobre unos niños de secundaria en Querétaro, yo soy del estado de Querétaro, separando droga en un teléfono celular y literal, una niña aspirando droga en un teléfono celular y grabándose y está en redes sociales. Entonces digo, ¿y los papás de esta adolescente dónde están? Eso es lamentable y realmente nuestra sociedad va en deterioro. Necesitamos rescatar, necesitamos retomar valores y todo aquel que se decide a procrear hijos, pues adoptar el compromiso de su seguimiento hacia la conducción de un desarrollo pleno en armonía con una sociedad que quiere vivir en paz, que quiere vivir unida, que quiere vivir de otra manera. Y entonces ahí es en donde qué difícil es crear políticas de inclusión y de buena conducción en las conductas de los seres humanos, ¿no?
porque el Estado está para vigilar y para sancionar conductas desviadas, pero ¿en qué momento el Estado se puede constituir en un enseñante, por ejemplo, o en una director de ciertas conductas políticas en algún grupo social, en un municipio, en una entidad federativa? Y creo que parte mucho del compromiso que cada político, cuando asume al gobierno de alguna entidad o de un municipio o a nivel nacional, ¿en qué sentido asume ese compromiso con la sociedad? No se trata de convertirse en evangelizadores o pastores, no, se trata precisamente de entender de qué manera la sociedad puede vivir de una manera pacífica y cómo los futuros ciudadanos, los futuros habitantes de nuestro país van a ir bien preparados, bien desarrollados y con una ética que los ayude a superar todos estos problemas. Ay, es que es muy complicado. La concientización, pero también el servicio hacia la comunidad del servidor público, la verdadera razón del servicio público, que es otra cuestión. Por aquí el doctor Alejandro Carlos Espinosa, en la presentación de esta primera revista, de esta revista número 16, que precisamente nos habla de justicia penal, de adolescentes y justicia penal, nos dice: la presente investigación tiene como objetivo describir el hecho tipificado como delito en adolescentes desde una visión adjetiva, dogmática y de política criminal. El eje rector del hecho delictivo se aborda evolutivamente desde sus orígenes como cuerpo del delito, tipo penal y hecho delictivo. Los antecedentes históricos datan en la Constitución Mexicana 1917 y hasta 2008 se estabiliza su concepción misma, que es el hilo conductor para ponderarlo con relación a los delitos cometidos por los adolescentes, categoría que surge desde el 2005 y ha venido evolucionando tanto normativa como desde el punto de vista jurisprudencial. Vemos a la sociedad cuando escucha la academia hablarnos de esta forma y de repente pareciera que se cierra la sociedad a eso y dicen: no, lo que necesitamos es bajar la edad penal en los adolescentes para poder contenerlos. Ya vimos que los centros de reinserción, esas correccionales, no fueron sino pequeñas o grandes escuelas para crear criminales. Entonces, reducir la edad penal en un menor por la conducta de unos cuantos y generalizarla, ¿no sería caer en un error desde la visión de la sociedad? Bueno, desde luego que eso en estos momentos es bastante difícil de realizar. Sí. Efectivamente, en el 2005 se reformó el cuarto párrafo del artículo 18 constitucional, en donde se contempla precisamente todo un sistema para el tratamiento de los menores infractores, la justicia para adolescentes. Y se aplica a niños a partir de los 12 años hasta los 18. Pero todo en consonancia con la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, no podemos decir que vamos a considerar niño adulto a los 16 años o a los 15 años para efectos del derecho penal, porque en ese momento estaríamos contraviniendo todos los compromisos internacionales que México ha adquirido. No podemos incurrir en una regresividad del respeto y la protección de los derechos humanos, sino siempre bajo el principio de la progresividad. Y ahí es en donde esto de la reducción de la edad penal, pues no es posible en este momento para México, ¿no? Necesitaríamos renunciar a todos esos tratados internacionales que protegen los derechos humanos. Exacto, y sobre todo el interés superior del menor, que claro, esa parte necesitamos entenderla. Y yo le decía que la función o la intención de este programa del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico es precisamente eso, que el grueso de la población podamos entender el por qué
y el desde dónde viene y el para qué, no nada más la forma, sino el fondo de de todo lo que está sucediendo y cómo y por qué sucedió, ¿verdad? Porque tiene una razón de ser. Sí, nos tenemos que corresponsabilizar como sociedad. Así es. Y también entender que el pleno desarrollo psíquico y psicológico y físico y biológico del ser humano, en la mayoría de las ocasiones, se llega a la edad de los 18 años. Entonces no podemos convertir imputable a una persona que no tiene su pleno desarrollo. Y luego los científicos por ahí nos dicen que hasta los 40, sobre todo los varones todavía no maduran. Perdón por los varones que tenemos aquí en el estudio, eso dicen los científicos, yo no tengo la culpa. Entonces, esa situación tan difícil, tan complicada, doctora, además hay otra cuestión, donde también a partir de cuando empezamos a tomar la conducta psicológica, que no se pueden ser generalidades, estas conductas de hiperactividad, de conductas diferentes en cada uno de los niños y adolescentes, que es donde también los que llevan a realizar casi tales o cuales hechos. Por eso le decía, no podemos generalizar a todos los niños como tal. Cada individuo es único e irrepetible. Sí, nos dice por aquí, hubo un caso donde un chico entró a una casa a robar y el dueño lo mató. Entrevistando a su hermana, a la hermana del que entró a robar, dice, él robaba, secuestraba, violaba, pero nunca mataba. Y con lágrimas preguntaba que por qué lo había matado. ¿Hasta dónde se pierde la sensibilidad o lo que le decía en un momento, esta normalización de la conducta delictiva? Porque decir, pues él llegó a violar o robaba, pero nunca había matado a nadie, entonces no era tan malo, o ¿cómo lo vemos? No, bueno, es que eso es parte de la cultura. Necesitamos rehacer el tejido social desde la raíz, porque sí estamos mal. O sea, cuando vemos que se ve normal, por ejemplo, que se mate a una mujer por ser mujer, pues era mujer, y va y se le tira en un tiradero de basura. ¿Qué andaba haciendo a esa hora en la calle si era mujer? Y andaba de minifalda y andaba jugando por ahí. Entonces, eso es lo que hay que revisar. Hay que empezar a trabajar con el tejido social. Veíamos esta conducta, le mencionaba el caso del exmilitar que matan, que quieren asaltar y que no pudieron matar, porque es la verdad, digo, entre el forcejeo y la pericia que tenía para manejar su arma, hiere o mata a uno de los que eran unos jóvenes. Y vimos cómo toda la familia y el grupo social que rodeaba a este joven, a este individuo, van y quieren sacar del hospital al militar porque ellos consideran que los agredió a todos. Es complicado entenderlo y nos quedamos como sociedad a veces espantados así. ¿No se va polarizando, no se va radicalizando los hechos? Bueno, es que todo es parte de un trabajo de cambiar esas visiones. Estos grupos sociales marginados y que viven al margen de la ley, pues consideran algo normal las conductas desviadas, las conductas antisociales, todas estas conductas típicas del Código Penal, y para ellos es muy normal que robe, que asalte, que viole, que incluso que victime, que mate, que prive de la vida a un ser humano. ¿Por qué? Pues porque es para obtener el fin que se está proponiendo ese grupo. Pero entonces eso es lo que tenemos nosotros que trabajar. Por eso le comento que esos jóvenes y esos niños que nacen y viven en ese medio ambiente, en ese ambiente social, pues hay que rescatarlos si se tiene acceso a ellos a través de la escuela, a través de organizar dentro del barrio. Ahí hay que llamarlos y jalarlos y con otro tipo de actividades, y ahí pues tratar de enseñarles un poco los valores éticos. Hace poquito en redes sociales, en Twitter, alguien compartió un video
de un señor en silla de ruedas sin una pierna que lo sorprenden aquí en una tienda departamental y abajo de en su asiento traía un costalito y vacían el costalito y estaba lleno de cosas que había ido recolectando por toda la tienda. Entonces ahí explican que no es la primera vez, que esa conducta típica de este señor. Yo compartí el video de que da CRT en Twitter y una persona me empezó a agredir que cómo me atrevía a compartir eso si era un adulto mayor. Y yo, pero está robando. O sea, tienes que evidenciar quién lo está haciendo porque ya está reincidiendo. Desde luego. Y dice, no, pero un adulto mayor o un niño no pueden hacer eso porque, o sea, que yo estaba violentando a la persona por exhibirla así. Y entonces yo preguntaba, ¿en qué momento la selectividad del delito o del crimen puede hacer dependiendo de tu estatus o tu edad o tu condición física? No, eso le corresponde al juez en un momento dado. Si esta persona está cometiendo un delito, es una conducta típica, tiene que ser puesta a disposición y en un momento dado será el juez, una vez que sea juzgado y si es encontrado culpable de la conducta, del delito, la conducta típica que se le está imputando, pues será el juez en el momento de dictar una sentencia que tiene que individualizar la pena, tomará con la circunstancia específica de la discapacidad de la persona, de la edad de la persona, pero no se va a escapar de una sanción. Así es. ¿Por qué? Porque cometió una conducta delictiva. Pero entonces, a donde yo iba, esta mentalidad de la población de, si es niño, o si es anciano, o si es discapacitado, ¿le puedes perdonar un delito? No, pues no, porque los delitos son para el individuo que está cometiéndolo, ¿no? Claro, porque es una conducta antisocial y está agrediendo a toda la sociedad, no solamente a esa tienda departamental, agrede a toda la sociedad. Pero ahí se escudan de que ellos roban más hasta con sus redondeos y demás, entonces yo digo, bueno, es que nadie te obliga a ir a comprar a esa tienda, si sabes que te roba o tú sientes que te roba, pues simplemente no vas y no acudes y buscas una opción diferente, no, pero a lo que me refiero es cómo... Si no se puede justificar. No se puede justificar. No hay justificante. El estado del arte político criminal del hecho delictivo cometido por los adolescentes. ¿A qué se refiere aquí? ¿Qué parte de el estado del arte político criminal del hecho delictivo cometido por los adolescentes? Nos dice Alejandro. El primer registro que tenemos sobre el concepto jurídico penal del cuerpo del delito data de la Constitución Mexicana 1917, en su artículo 19 señalaba que para dictar el auto de formal prisión se requería acreditar el cuerpo del delito, así como la probable responsabilidad del inculpado. Pero nos dice que señalaba, ¿esto cambia? ¿Ha cambiado? Claro, desde luego. Y sobre todo en materia de justicia para adolescentes a partir de la reforma del 18 constitucional que le mencioné, del 2005, que entra en vigor un año posterior, porque se dio el tiempo para adecuar todas las demás normas y leyes que tenían injerencia con este artículo 18, el cuarto párrafo. Pero en ese momento, pues ya todo este sistema cambió, el tratamiento y el punto de vista y los criterios tienen que adaptarse a nuevas disposiciones legales que son en consonancia con la protección de los derechos humanos de todas las personas y en este caso particularmente de los jóvenes y adolescentes. Aquí nos mencionan los jóvenes y adolescentes. Vimos por ahí nuevamente unas marchas en el estado de Sinaloa, sobre todo, hablando del Chapo Guzmán. Donde nos dicen como que pobrecito, ¿porque le dan una condena tan larga? Porque, o sea, en la parte que estamos hablando de los adolescentes y que estamos hablando del crimen organizado que los jala, los absorbe, porque no es que quieran, es que tienes que hacerlo. Entonces, la gran mayoría de adolescentes y ya ahorita ya jóvenes y adultos de esta sociedad, de esta parte de nuestro país, que se vieron involucrados en toda esta parte, no asumen que les crearon un daño y sin embargo ellos miran como su benefactor a alguien que no solamente a nivel nacional, sino internacional. Bueno, esto es recurrente a nivel internacional, ¿no? Cuando este tipo de personas se convierten en héroes. Ajá.
casi de caricatura, ¿no? Sí. De héroes en donde lograron hacer fortunas de la noche a la mañana, siendo que vienen de un sustrato social pobre. Hay que revisar la biografía precisamente de este personaje, del señor Guzmán, en donde él narra cómo empezó a delinquir y cómo empezó a involucrarse en estas actividades. Creo que es parte de ir creando, pues, toda una imagen diferente, ¿no? Los jóvenes son atraídos por la vida fácil y el dinero rápido, ¿no? Pero tienen que entender que se logra el éxito a base de esfuerzo y de tenacidad y de constancia y de estudio. Y de estudio, y que se puede hacer. Yo les decía en algún momento, cuando empezamos con este programa, por ahí saqué a la luz, y lo digo porque ya está público, como nuestro rector, el doctor Anatolio González Emigdio, con 11 años llega solo a la Ciudad de México y prácticamente él se formó. Entonces yo les decía, no hay pretexto de decir, es que mis papás me abandonaron, es que no tuve papá, o es que no tuve mamá, es que el ser humano, aún con una edad tierna, a veces nos cargamos de responsabilidad, más en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Cuando nos toca ser de los primeros hermanos, nos toca cuidar a los más pequeños. Entonces vamos creando esta sociedad mexicana que estamos como muéganos, porque así somos, pero también somos capaces de enfrentarnos a retos desde pequeños. Y no hay como que pretexto de que es que me abandonaron y por eso delinquí. O aquello que nos decía aquel diputado, los hijos de las mamás solteras son los futuros delincuentes. ¿Qué marca a un ser humano, doctora? No necesariamente, desde luego que requiere del apoyo y el ejemplo, la dirección de los padres, tanto del padre como de la madre, pero cuando falta uno de los dos, pues el otro debe de suplir las funciones del que falta y a ayudarlo y apoyarlo en todo su desarrollo. Ahora, nada justifica que una persona incurra en conductas delictivas. Ahí es en donde se entiende, se explica el por qué un joven es atraído por la delincuencia o un joven se ve, digamos, en un momento dado acorralado a robar porque no tiene a veces hasta son robos famélicos. Ajá. Pero ¿por qué continuar en esa línea? Pues ahí es en donde tenemos que ser corresponsables como sociedad y buscar darles oportunidad. Si te viene a pedir apoyo un joven de trabajo, pues por lo menos dale algo de apoyo y búscale. Si tú no lo puedes emplear en un trabajo, pues consigue a alguien en donde le pueda hacer los mandados o le pueda barrer la calle o le pueda lavar el carro. Alguna actividad en donde él pueda tener algún ingreso, que si requiere algún ingreso, ¿verdad? Pero siempre tratar de orientarlos y apoyarlos. Jóvenes que necesitan la mano de un maestro. ¿En cuántas ocasiones no los mismos maestros de la Facultad de Derecho se han visto frente a jóvenes de estratos recursos económicos y los han apoyado de manera muy importante y los ayudan? Es más, hasta de su propia bolsa les han dado dinero para que no tengan tantos problemas y que salven alguna circunstancia crítica en la que tienen cuando el alumno se acerca al maestro. Pero eso es lo que se requiere, que la sociedad se haga suyo el compromiso, haga suyo el problema de los jóvenes. Hemos hablado sobre esta situación en programas tratando el tema de los jóvenes, hablando sobre esta nueva política pública que desde el gobierno se hace para tratar de ayudar a los llamados, o que fueron llamados ninis en algún momento, y cómo se radicaliza la opinión también muchas veces de la sociedad. Pero ¿cómo le vas a dar algo? ¿Cómo le vas a dar becas a los que no estudian? Pues precisamente para que estudien, creo yo que es por ahí el asunto. En un programa que el licenciado Andrés Manuel López Obrador echa a andar desde que él era jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México y que todavía sigue permanente, el INJUVE, que siguen en esa. Entonces con ese programa es como el piloto que ya hice en la Ciudad de México, que siempre es así, no se aplica en la megalópolis y si funciona aquí, pues ya va a funcionar en todo el país.
también sería malo generalizar que todos mal utilizan el recurso que se les da, porque yo recuerdo que también en el sexenio de Felipe Calderón se estuvieron dando becas a todos los estudiantes de preparatoria, era mínima, pero era una ayuda para los estudiantes el saber que me está llegando 500 pesos al mes o 300 pesos al mes, de algo me van a servir y tal vez los zapatos que no tenía o los cuadernos que me hacían falta. Simple transporte, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿hasta dónde? Por el otro lado, querida doctora, porque el tiempo se nos va rapidísimo y no queremos irnos sin que mencionemos lo más temas posibles, la situación en los sistemas penitenciarios con los adolescentes, ¿hasta dónde ha cambiado o todavía necesita evolucionar? No, ya me hizo ojos así de... Es un tema difícil en nuestro país. Es muy difícil. Tenemos la plena convicción que todo el sistema está integrado por personas comprometidas y que conocen la problemática desde otro punto de vista, que el juez no va a juzgar a un adolescente con la misma mentalidad que juzgaría a un adulto. El Ministerio Público no va a investigar o no va a tener los mismos criterios y que se les den cursos para que entiendan la psicología de los jóvenes, para que entiendan la motivación que tuvieron. Así es. La mala motivación, pero una motivación para llegar a cometer ese tipo de acciones. Y también la aplicación dentro del sistema de las medidas y de reencauzar su vida hacia acciones positivas. Se tiene que entender que la nueva ley tiene como medida última, como último recurso, la reclusión. Primero se buscan medios alternativos o también se puede buscar cuando es un poquito más grave la conducta, pues se buscan sanciones, pero de manera acordes. Sí, que no sea con la reclusión, sino que tengan que ir a ciertos lugares, que tengan que seguir un tratamiento psicológico, que tengan que permanecer en custodia, en comunicación constante con sus terapeutas. Esa situación es diferenciada del tratamiento que se aplicaba anteriormente con los consejos tutelares. Pero aquí también volvemos al inicio del programa, la responsabilidad de los padres. Pero ¿qué pasa, doctora, cuando hay padres, que últimamente es lamentable, pero sucede, y yo creo que más de alguno tendrá un vecino, una vecina que dice que se lo lleven, ya no lo aguanto. Oiga, pero tiene que venir, no, ya quédenselo, de verdad yo ya no lo soporto, ya no sé qué hacer con él. ¿En qué momento un ser humano llega a esta situación y qué hacer con esa corresponsabilidad? Porque yo en algún momento decía, bueno, si un menor infractor, porque no se les llama delincuentes, ya me explicaron en algún momento a los menores infractores, comete un ilícito, ¿por qué no se hace la corresponsabilidad con el tutor o con el padre como en algún momento se llegaba a hacer? Hablábamos hace poquito de lo que sucede en Yucatán. ¿Por qué los menores no eran infractores? Porque su conducta pasaba también a los padres y eran como responsables de algún ilícito de su hijo. ¿No se puede llegar a hacer algo similar? Bueno, sí, en los tratamientos que se aplican, sí, se obliga a los padres a darles un seguimiento. Eso es indubitable, porque no solamente se entrevista al menor y se les hacen estudios psicológicos, sino también en su entorno familiar y al papá y a la mamá de igual manera, y se les corresponsabiliza del tratamiento que se le va a aplicar para que el jovencito, el menor, el adolescente recupere su conducta correcta y se vaya por la vía aceptable dentro de una sociedad. Se encauce. Pero ¿hasta dónde, doctora, también la conducta muchas veces no es tanto del niño, sino conocemos a los papás o a los tutores y sin ser psicólogos o especialistas, con razón. O sea, pareciera que el que necesita el tratamiento primero es quienes está como el principal, es que iba a decir el macho alfa de la manada, pero no es mal, sino quien dirige.
si quien dirige es quien tiene esta conducta, se ve reflejado en su familia. Se lo vuelvo a reiterar, en las estadísticas nos lo señalan, ¿verdad? En las familias disfuncionales, en las familias en donde hay adicciones o hay alcoholismo o hay violencia intrafamiliar, pues ahí es en donde se gestan este tipo de conductas en los niños desde la más tierna infancia y van creciendo con esa conducta. Y la permisividad que tenemos o que se está viendo mucho más ahora, se está exacerbando, el tener la posibilidad de las redes sociales y que es mucho más fácil darle un celular a un niño. Un celular es como una puerta, no una ventana, una puerta abierta completamente a pornografía, a pederastía, a crímenes, a delitos, a material que muchas veces su cerebro todavía no alcanza a dimensionar. La responsabilidad que tenemos como papás. Pues sí, tenemos una gran responsabilidad. Niños de 2 años y a veces es para que el niño se entretenga como si fuera un juguete, pero hay que tener cuidado y no solamente en las redes sociales. Todos esos juegos que juegan los niños para competir entre ellos y todos los juegos electrónicos, con las consolas, las consolas que tienen en la casa y todo. Vea usted cómo el que mata más muñequitos es el que gana, el que derrota, el que victima, el que desaparece. Entonces ya van creciendo como que si yo quiero ganar, si yo quiero ser exitoso, tengo que quitar del camino a los que me enfrente. Y ahí es en donde también como padres tenemos que tener cuidado qué juegos de videojuegos les estamos dando a los hijos para que ellos entiendan la dimensión y que una cosa es la fantasía y la parte lúdica y otra cuestión es la vida real. Nos toca un tema bien delicado porque nos dice, bueno, con tal de que mi hijo no me moleste, además no cuestan $2 ese tipo de juegos, con tal de que no moleste, con tal de que no me esté diciendo, ahí está. Y aparte se van incluso enajenando, con aquello de que enajenarse es vivir enajendo, dejan su personalidad por dedicarse exclusivamente a los juegos, que ahora son gratuitos y demás. Hasta donde la parte que nos toca como padres está complicada. La tutela judicial de los derechos en el sistema de justicia de adolescentes necesita evolución, doctora. ¿Cómo lo percibe usted como académica, como catedrática, como ciudadano común también? ¿Qué más se puede hacer? Bueno, yo tengo entendido que hubo una intensa capacitación para los jueces que tienen la función de aplicar todo este sistema de justicia juvenil. Y entonces, pues tuvieron una capacitación intensa, no solamente como abogados, como personas juristas, especialistas en el derecho, sino también tuvieron una gran capacitación en psicología, en pedagogía, en otro tipo para entender en cuestiones médicas, biológicas, para entender el desarrollo psicomotriz y de entendimiento de los jóvenes. Entonces ahí es en donde esos jueces no pueden ser cualquier juez, no cualquiera que entra al Poder Judicial y que va haciendo su carrera escalafonaria puede decir yo quiero ser juez de menores, o me nombraron y el Consejo de la Judicatura me mandó a un tribunal de menores. No, esas personas tienen que tener una alta especialidad porque se está trabajando con seres humanos, no con un expediente y con papeles y con una computadora. Está trabajando con seres humanos. Y además en vías de desarrollo, los va a moldear también con el tratamiento que le va a aplicar. Es lo que le iba a decir, la etapa de la adolescencia, porque les duele, adolecen les falta esto. Entonces, ¿qué tan importante es lo que nos acaba de marcar? La especialización de quien va a dictar, de quien va a decidir qué se debe hacer con ese menor infractor. Y no nada más el juez, también el Ministerio Público, también la policía que interviene en estos casos, todos deben o deberían de tener una alta especialidad, o sea,
bien capacitados en el tema particular de los jóvenes y adolescentes. Tomando en consideración el acoso tan grande que se está dando a nivel sexual, no solamente para las niñas, para los adolescentes, mujeres, sino en general, ¿qué se pudiera hacer? Partiendo de que la censura ya no existe, ¿hasta dónde también tendríamos que hacer? Bueno, ahí en México estamos todavía muy retrasados. Debemos de aceptar y propiciar que se les den cursos de educación sexual, pero desde preescolar. Desde preescolar se cometen abusos de los cuidadores a veces en nivel en la misma guardería. Sí, sí, y que el niño entienda que su cuerpo es suyo, que no debe ser tocado, que debe ser respetado, y conforme va creciendo entender toda la funcionalidad de su sexualidad. Y que tampoco es una cosa prohibida, pero que tiene que ser con consentimiento y de qué manera. Entonces, muchos crecen sin saber, como un tabú y como algo prohibido, pensando que es algo prohibido. Y ahí es en donde entra en la labor de los psicólogos especialistas en psicología sexual. Hay especialistas en esas ramas. Y entonces, pues en las escuelas hay que propiciar que se dé un curso de educación sexual. No nos debemos de escandalizar ni verlo como algo prohibido, no, que el niño entiende que es algo biológico y que es consubstancial a la naturaleza humana. Como madre de familia pudiera pensar en una quimera de que en cada supervisión debería haber un psicólogo y rotarlo a cada escuela para dar charlas continuas. Digo, soñar no cuesta nada, queridos míos, pero estamos hablando de la prevención del delito. Y eso es algo que en México no se lleva a cabo como sí, pero debiera si usted ser. Les enseñara a los niños desde la primaria todo lo que tiene que ver con la sexualidad, pues entenderá cuando tenga 15 años o 18 años que cómo hacer uso de su sexualidad y no un abuso de ella. Entonces, y no podemos decir que las charlas a los niños, no, a quienes hay que capacitar es a los maestros. A qué los interesante, maestros. Porque conviven más tiempo con los padres de familia. Él es el que va a detectarse esas conductas en el salón de clases, en el recreo, y va a poder platicar con los niños en su grupo y explicarles, pero es el maestro el que tiene que tener todo una capacitación en educación sexual. Hablando en la parte de los derechos humanos, como jóvenes, como adolescentes que necesitan algo, si se sienten en la necesidad de buscar esa ayuda, pueden acudir ellos solos a este organismo, porque tomando en consideración que muchas veces son vulnerados sus derechos dentro del mismo seno familiar. ¿Pudieran acercarse los mismos ¿A qué organismo? A la CNDH o a cualquiera? Bueno, sí, desde luego. Porque ahorita ya están muy despiertos los chicos, entonces es mucho más fácil. Sí, desde luego, claro que sí, que pueden ser sujetos de ir a presentar una queja o solicitar una orientación. Desde luego que sí, no hay edad para eso. Eso es interesante y es importante porque sabemos que muchos nos miran. Ya hablando de esta adolescencia que llega hasta los 18 años, también hay muchos alumnos que tenemos todavía por acá que pertenecen a algunos de los diplomados que están en preparatoria y a veces no tienen la conciencia o no tienen la noción hacia dónde estoy sufriendo de esto, quién me puede auxiliar. Tenemos esos organismos disponibles en nuestro país. Y naturalmente que recurrir a especialistas, ¿verdad? Con un psicólogo o terapeuta que tenga la especialidad en sexología, pues sería fabuloso, ¿verdad? Sobre todo cuando tienen preferencias sexuales diferentes y que se les despierta desde la adolescencia y tienen un temor o se sienten excluidos de la sociedad, ahí es en donde ellos tienen que recurrir, o los padres llevarlos con especialistas de esta naturaleza para que los apoyen, los orienten y les den seguridad en sí mismos. Toca un tema muy delicado que prácticamente nos da para un programa completo, ese tema, porque hace un momento nos hablaba sobre educación sexual desde el kinder y de repente veíamos por ahí algunas
grupos radicales poniendo el grito en el cielo porque se les va a enseñar tal o cual cosa, y sobre todo ahora que se está hablando de inclusión de géneros y demás, Sí. que también pues es algo con lo que estamos viviendo y que está evolucionando nuestro planeta, y tenemos que ir, no podemos cerrar los ojos y los oídos a lo que sucede a nivel global. Y es más fácil querer erradicar una conducta que consideramos de nuestra visión errada, que tratar de entenderla. Entonces, lo que usted nos dice es tratar de entenderla y ponernos del lado de nuestros jóvenes, porque este tipo de conductas pues están sucediendo continuamente. No, pero es que hay que entender que no son conductas, son personas diferentes. Ajá. En algunas culturas no solamente se reconocen dos géneros, Ajá. el masculino y el femenino, no, hay diversidad de géneros. Y entonces, entenderlo. Por ejemplo, si usted va a Oaxaca, al Istmo de Tehuantepec, Ajá. se reconocen tres géneros: el masculino, el femenino y los mushes. En los mushes. Pero además es un honor para la familia tener una persona que haya nacido mushe. Pero no es que se hagan, no es que les hayan dado muñequitas de niños para que jueguen con las muñequitas y hayan jugado a la cocinita. No, es parte de su integridad física, de su naturaleza. Las personas homosexuales nacen así. En cualquiera de los géneros, claro, hombres o sean mujeres. Las inclinaciones sexuales se definen en la adolescencia. Ok, pero también en esta etapa cualquiera de los demás jóvenes son más permeables si quieren ser manipulados por ciertos grupos y demás. Sí, pero si no nacen así, aunque quieran ser manipulados, van y prueban y investigan qué es y se regresan. Ok, perfecto, doctora. No hay problema de contaminación. No es una gripe, les decía yo. No se contamina, no son conductas desviadas de que los vamos a corregir para que se le quite lo amanerado. No, así nacen. Y hay que reconocerlo desde la época antigua. Existen personas que nacen diferentes, como personas con ojos claros, como personas de piel morena, como igual, hay diferenciación de género. Perfecto. Aquí la ley SIGPA en el artículo 9 refiere que la interpretación de sus disposiciones deberá hacerse de conformidad con la Constitución, los principios rectores del sistema. La ley general y los tratados internacionales favorecen en todo tiempo a las personas, aquí es bien interesante porque dice a las personas adolescentes, cuando jurídicamente se les da otra denominación, pudiera ser, ¿cambia el concepto? Lo que sucede es que es la forma de la interpretación de la ley en aplicación al sujeto en particular. Si el sujeto proviene del grupo considerado adolescente o joven antes de los 18 años, entre los 12 y los 18, se le tendrá que aplicar esos criterios. Pero de todos modos, la reforma del 2011 de la Constitución en materia de derechos humanos establece en el artículo 1 que siempre se deberá de aplicar cualquier circunstancia a través de la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y siempre teniendo lo más favorable a la persona. Perfecto. Por aquí, queridísima doctora, que ya ni hemos estado en una charla tan amena, el tiempo se nos da rapidísimo. Les decía antes de entrar al aire, por ahí nuestros fans desde Estados Unidos, Edgar Durán Hernández siempre presente. Gracias, querido, por estar presente. El maestro Héctor Antonio Becerra Orefáis, de Becerra Orefáis, abogados, gracias por estar presente. Por ahí también veíamos a la doctora Almadelia Canseco Guzmán y a todos los amigos que los vimos conectados, pero no todos hablan, están escuchando. Vamos a esperar por ahí sus preguntas, sus aportes al programa, y gracias por estar con nosotros todo el tiempo. Pues, queridos amigos, el tema de justicia para adolescentes y justicia penal es precisamente porque el número 16 de la revista Criminogénesis habla de eso,
donde plumas especializadas nos tocan temas referentes a todo lo que conlleva hablando de justicia penal en adolescentes. Queridos amigos, los invitamos a buscarla y por ahí ven en contraportada que está la publicidad de Universidad INADEC. De verdad, muchas gracias. Esta mancuerna que estamos haciendo con el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y Criminogénesis con el doctor Alejandro Carlos Espinosa. Pues doctora querida, ¿qué nos deja de tarea? ¿Qué nos deja de tarea referente a los adolescentes? La parte de como sociedad, como padres de familia, como hermanos mayores, nos toca poner nuestro granito de arena. Sí, a todos tenemos que ser corresponsables como sociedad, aunque no digan, bueno, yo es que por eso no tuve hijos, ¿no? Pero eres parte de la sociedad y si tú tienes la oportunidad de aportar algo tuyo, de apoyar a un joven, de encauzarlo, de aconsejarlo, pues hay que hacerlo. Somos parte de la sociedad porque si no, el desvío de ese joven el día de mañana se te va a revertir a ti. Entonces, que toda la sociedad apoye, que todos, sobre todo los padres de familia que tienen hijos en etapa adolescente, pues que le pongan mucha atención a sus hijos. Un poco de tiempo todos los días. Así es. Digo, no tenemos tiempo en cantidad, busquemos que sea de calidad. De calidad. ¿Verdad? Dejemos un poquito el celular. Pues queridos amigos, de verdad, gracias por estar con nosotros. Esperemos que el programa les haya gustado, que busquen la revista Criminogénesis, por ahí la pueden encontrar en Porrúa, por todos lados, de verdad, o si no directamente pregunten ahí con el doctor Alejandro Carlos Espinosa, que tiene su Facebook abierto y él les indica dónde la pueden conseguir. Vamos a aprender de la mano de los que saben, vamos a ayudar a nuestros jóvenes, sobre todo los que tenemos hijos, sobrinos, que en todas las familias siempre hay hijos, sobrinos y demás nietos, pues vamos a echar la mano porque es parte de la sociedad, son los que somos los adultos de nuestro mañana. Entonces, así es. Ahora que nosotros seamos adultos mayores, pues ellos van a ser quienes dirijan nuestro país. Entonces, por pura conveniencia vamos a ayudarlos para ahora, tener un ¿verdad? Mejor México. Exactamente, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes y gracias al instituto. Y que sea la primera de muchas más, porque hay mucho que conversar. Y yo le decía, de esta forma tan amable, aprendemos mucho más. Gracias, qué gentil. Muchas gracias, doctora. Queridos amigos, de verdad, muchas gracias. Los esperamos. El día de mañana, por aquí vamos a tener unos invitados especiales. Por ahí vienen gente de la CROC, que traen por ahí una problemática y traen algún programa por ahí con el IPN. Mañana nos van a platicar de ello. Como siempre, los temas que a la sociedad les interesan, tratamos de tenerlos con ustedes para que aporten y por lo menos para enterarnos de primera mano también qué está sucediendo por acá. Entonces los esperamos mañana desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y a nombre de los que hacemos el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Soy Delia Linares Alvarado. Recuerden la oferta educativa grandísima que tenemos. Búsquenos en www.inadec.edu.mx o en todas las páginas de Facebook. Busquen como INADEC Campus y aparecen todos los campus que manejamos. Gracias, nos vemos mañana.